Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Le damos la bienvenida al señor secretario de las Semplades, Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días, audiencia, buenos días. Gracias. Bueno, en algunas ocasiones pasadas hemos conversado con usted, señor secretario, sobre la estrategia para la erradicación de la pobreza y hemos hablado desde la óptica de la economía popular y solidaria. Hoy queremos hablar sobre la pobreza estructural y dentro de la pobreza estructural el tema de agua potable y alcantarillado son fundamentales. En ese sentido, se ha hablado de que el país no cuenta al 100% con la cobertura de agua potable y alcantarillado. En consecuencia, desde ese punto, ¿cuáles son los planes del gobierno nacional a efectos de poder llegar a una cobertura al 100% en toda la territorialidad del Ecuador? En efecto, Carlos, gracias. La pobreza estructural, como usted la llama, realmente suele pedirse bajo el indicador de necesidades básicas insatisfechas. Y dentro de este, tanto el agua potable como el alcantarillado tienen un peso importante. Efectivamente, no contamos en el país con una cobertura al 100% del servicio. Lo que es obvio y lo que supondrá es que el servicio está concentrado fundamentalmente en el sector urbano. Ahí tenemos cerca del 93% de cobertura. Pero esto contrasta con alrededor del 34%, casi 35% de cobertura en el sector rural. Esto significa que ahí tenemos una cobertura del 75% nacional promedio de cobertura de agua potable. Lo mismo, prácticamente son las mismas cifras, un poquito más fuertes en el caso de alcantarillado. En el sector rural tenemos básicamente el 21%, en el sector urbano tenemos el 87% y esto nos da un promedio de 66% a nivel nacional. ¿Qué implica esto, Carlos? Que debemos atacar, si vamos a atacar el problema de la pobreza, uno de los temas fundamentales es agua potable y alcantarillado. Y para eso el gobierno ya viene enfilando acciones que tienen que ver con crear capacidades en los gobiernos municipales o destinar una importante cantidad de recursos para financiar proyectos en este sentido. Esta falta de cobertura a nivel nacional, ¿cómo está distribuido por regiones, señor secretario? Por las regiones, de alguna u otra manera, tiene un comportamiento similar. Donde sí se nota algunas carencias importantes es en la zona, en cantones pobres de la costa, y también evidentemente en la sierra, donde tenemos cantones con importante pobreza. Pero el problema, Carlos, es cuando nosotros justamente hemos hecho, para poder ver qué cantones son los que debemos atender, hemos hecho una tipología. Ahora, en la tipología lo que hemos incorporado es también la cantidad de población que tiene cada ciudad. Y esto es importante porque si solamente nos vamos con porcentajes de pobreza, porcentajes, qué sé yo, de hacinamiento, distintos porcentajes, vamos a tener unos resultados distintos. Si tomamos en cambio en consideración la cantidad de personas que habitan en cada cantón, la tipología es distinta. Y por ejemplo, tomando en consideración la cantidad de población, tenemos que Guayaquil y por ejemplo el cantón Taisha, uno de los cantones más pobres del país, aparecen como cantones priorizados. ¿Por qué Guayaquil? Porque evidentemente en Guayaquil no tenemos una cobertura tan importante como en otras ciudades grandes del país y al ser la ciudad más populosa del país, evidentemente este se convierte en un tema de atención prioritaria, así como lo viene siendo en Taisha, así como lo viene siendo en otros cantones del país. Si usted me dice que esto mejor hay que medirlo por la cantidad de población, haciendo un consolidado territorial, ¿cuál es el impacto en términos de población que tendríamos que solucionar este tema de las necesidades básicas insatisfechas en los rubros de agua potable y alcantarillado? Bueno, en población estamos hablando que necesitamos, o en hogar estamos hablando que necesitamos llegar al 25% de hogares a nivel nacional. Lo que pasa es que esos hogares están bastante dispersos y es ahí donde tenemos que ver un conjunto de variables, entre ellas la cantidad de población. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno, Carlos? Y ahí también voy a atacar el problema de a qué cantones queremos llegar. Lo primero que hemos hecho es colocar alrededor de 3.000 millones de dólares en el Banco del Estado para que pueda ser canalizado a los municipios del país.
con cantidades distintas de subsidio. Vamos a, evidentemente, subsidiar una parte de ese endeudamiento. No nos olvidemos que el agua potable y el alcantarillado son competencias de los GATS municipales, es decir, de los gobiernos municipales, pero evidentemente el gobierno nacional no elude su responsabilidad y para eso estamos destinando 3.000 millones de dólares. Los subsidios que vamos a manejar están en un orden de entre el 14 y el 94-93%. Eso significa que estaremos subsidiando como promedio el 70% del endeudamiento en el conjunto de cantones. ¿Y a qué cantones hay que llegar? Que es lo importante, porque queremos romper esta lógica, Carlos, de que operemos como un banco al cual le llegan las demandas, sino que en alguna medida también tenemos que salir a buscar dónde están los cantones más pobres. Para eso hemos hecho una tipología de encontrar dónde están esas necesidades y poder atacarlas. Considerando dos cosas fundamentales, Carlos. También, además del nivel de endeudamiento y el subsidio que ameritan los cantones, no todos tienen las mismas capacidades de gestión, por lo tanto hay que cubrir también esas capacidades. Ahora, el subsidio que usted promete, acaba de mencionar, es un subsidio tremendamente importante, pero sin perjuicio de aquello existe una corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, y me refiero a corresponsabilidad, uno, por la obligación de darles cobertura, agua potable y alcantarillado a su población, y dos, porque un crédito hay que pagarlo, y si el crédito hay que pagarlo, se debe establecer de parte de los GATS la capacidad o la fuente de repago para poder cumplir con el Banco del Estado. En ese sentido, se está estableciendo una estrategia de actualización catastral en los municipios a efectos que ellos puedan tener estas fuentes de repago también. Carlos, su pregunta es muy importante, al menos por unos tres aspectos. El primero tiene que ver con la corresponsabilidad. Nosotros ya lo habíamos, justamente yo en algunas entrevistas con usted había señalado que uno de los retos más importantes para estos próximos 4 años es que tengamos una adecuada corresponsabilidad con los gobiernos autónomos descentralizados. Si nos proponemos erradicar la pobreza, si nos proponemos erradicar la desnutrición, si proponemos mejorar un conjunto de indicadores en el país, bueno, pues muchos de ellos necesitan la colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados, no solo municipales, también provinciales, también parroquiales. Por lo tanto, el tema de corresponsabilidad en el país es fundamental. Si se quiere que todo el plan para el buen vivir se cumpla, necesitamos efectivamente esa corresponsabilidad. Segundo, que me parece fundamental, los niveles de subsidio, lo que vamos a subsidiar es evidentemente diferente porque los municipios son bien absolutamente diferentes, dispersos. De los 221 cantones en el país, Carlos, contados con la mano, no llegan a 10 los cantones que tienen adecuadas capacidades para manejar bien el tema de agua potable y alcantarillado. Esto implica que, en primer lugar, el subsidio es fuerte para el conjunto del país, para el conjunto de cantones. Estamos hablando de alrededor de 64, 70, 75% de subsidio para la mayoría de los cantones. Hay que considerar la capacidad de repago y, evidentemente, Carlos, esta parte de responsabilidad o corresponsabilidad viene dada porque los municipios hagan actualizaciones catastrales, porque los municipios empiecen a cobrar, a mejorar, digamos, su parte impositiva, a salir de esto que se llama la pereza fiscal, ¿sí? Que es esto que a veces estamos más pendientes de las transferencias que de lo que podamos hacer para recaudar nuestros propios recursos. Y si bien esto no va a ser una condición sine qua non para entregar estos créditos, para que accedan a estos créditos, en contexto sí es importante que los municipios del país hagan conciencia de que necesitan no solo ingresos por las transferencias del gobierno central, sino también ingresos por la gestión que ellos puedan hacer de sus propios recursos. Ahora, ¿en qué tiempo podría darse o en qué tiempo establece el gobierno nacional este plan a efectos de poder llegar al 100% con la cobertura de agua potable y alcantarillado en la territorialidad del país? Hay una meta, Carlos, en el Plan Nacional para el Buen Vivir y es que hasta el 2017 el gobierno y las municipalidades, porque esto es un tema conjunto, queremos comprometernos en llegar al 95% de cobertura, tanto en agua potable como en alcantarillado. Esta es una meta tremendamente ambiciosa, esta es una meta tremendamente fuerte, que en 4 años alcancemos ese 95%. Así como en el financiamiento, así como en el tema de mejorar la capacidad de repago de los municipios, también trabajar en sus capacidades. También, Carlos, tenemos que trabajar en cosas fundamentales como lo que tiene que ver con que estos municipios
puedan efectivamente hacerse cargo de esas competencias que ya les corresponde y poder alcanzar esta meta en el tiempo que habíamos previsto. Eso sería tremendamente importante, pero bueno, cuando se habla de agua potable, se habla de alcantarillado, el siguiente tema tiene que ver con los aspectos, tiene que ver con el entorno sanitario. Ahora, una de las debilidades de los municipios, y esto tiene que ver con los desarrollos locales, y aquí ya voy a entrar a cómo aplicar el buen vivir a partir del desarrollo local, el otro rubro que quedan debiendo muchos de los municipios por esta falta de preparación o adecuación en la gestión, tiene que ver con el tema de la recolección y tratamiento de la basura. En ese sentido, esto forma parte también del plan del buen vivir. ¿Qué se está esperando para poder corregir o qué se está previendo para poder corregir estas debilidades estructurales, por cierto, que tienen que ver con la pobreza y que tienen que ver con la falta de estructuración adecuada de los municipios? Totalmente cierto, Carlos. También tenemos que atacar el tema de la gestión integral de desechos sólidos. Y ahí, digamos, las situaciones son un poquito más de mayor carencia estructural, digamos. Porque sí tenemos la posibilidad de que a los hogares llegue el recolectura de distintas características. Estamos con una cobertura nacional del 79% básicamente. Entonces sí hay un carro que está llegando a los hogares, al 79% de hogares en el país, está recogiendo la basura, pero cómo se hace el tratamiento de esa basura ya es absolutamente complicado. No tenemos separación en la fuente, no tenemos capacidades de reciclaje, no hay un adecuado tratamiento de la gestión integral de los residuos sólidos, son poquísimas plantas las que existen en el país, necesitamos fomentar el mancomunamiento. Ahora estamos trabajando justamente en la zona 5 que integra las provincias fundamentalmente de Guayas, de Los Ríos, de Bolívar, de Santa Elena. Estamos trabajando en una importante mancomunidad que dentro de poco tiempo quiere manejar un programa integral de gestión de residuos sólidos, hacerlo bajo la vía de la mancomunidad, eso es lo correcto. Pero de todas maneras, Carlos, ahí hay que fomentar mucho a que los municipios pongan atención en eso. Si ya van a poner atención a agua potable, si ya van a poner a saneamiento, tal vez no queremos que se descuiden del tema de gestión integral de residuos sólidos y también queremos poner el gente, pero evidentemente los temas prioritarios son agua potable y saneamiento. Y esto, como usted lo decía, Carlos, porque de alguna u otra manera lo que podamos invertir en digamos, salud preventiva, es sin lo que ahorramos en salud curativa. Solamente si topamos las enfermedades que se producen por una mala calidad de agua, el gobierno está invirtiendo alrededor de 81, 82 millones de dólares en tratarles. Estamos hablando de parasitosis, estamos hablando de gastroenteritis, estamos hablando de diarrea, estamos hablando de cólera, de hepatitis A, y evidentemente todos estos temas, Carlos, podrían ahorrarse, el país podría ahorrarse cerca de 90 millones de dólares anuales si invertimos bien en temas de saneamiento en las localidades. El tema del agua es un tema delicado, por el problema del agua es que el tratamiento del agua a veces se les va la mano con el cloro y es agua que no es muy rica en minerales, por tanto y en consecuencia este tema afecta a la salud de los habitantes. Efectivamente, Carlos, miren, nosotros hicimos, porque el presidente de la República nos ha pedido que en pocas semanas le presentemos un taller integral sobre el tema del agua potable, y hemos hecho algunos análisis, porque además no se olvide que estamos comprometidos con la meta de erradicar desnutrición en el país. Al menos el cumplimiento de la meta de desarrollo del milenio, que era bajar a la desnutrición a la mitad existente en el país. Estamos corrigiendo los problemas de subregistro que había en el sistema de salud, estamos trabajando para que eso sea así, pero la asociación entre desnutrición y agua potable es una asociación inmediata, es una asociación muy fuerte. Y, Carlos, lo que hicimos es ver algunos cantones que no tienen agua potable o, digamos, ciertos segmentos de la población que están sin agua potable y otros segmentos de la población que sí tienen agua potable. La variación de desnutrición en un caso y en otro caso no es mayor, con lo cual nos está señalando un problema muy fuerte. No solamente es un problema de no tener agua, también es un problema de tener agua de mala calidad. Por lo tanto, hay que atacar el problema de tener agua potable, pero los cantones que ya tienen, tener mejor calidad de agua potable. Recordemos lo que pasó hace poco en algunos cantones, como el caso del Oro, de Machala, del Guabo, de Pasaje. Tuvimos que intervenir la dotación de agua potable porque era de pésima calidad. Hoy la estamos devolviendo a esos cantones, el Consejo de Competencia la decisión de devolver ya
la dotación de agua de esos cantones porque hemos puesto la calidad en los estándares en los que deben estar, pero esta no es la realidad del país. Debemos ver qué está pasando en otros cantones como Esmeraldas, como Río Verde, como Paján, como Santana, donde incluso se puede tener agua, pero estamos teniendo agua de mala calidad, así que ese también es un problema a corregir. Hecho el diagnóstico, ese problema a corregir, ¿qué tiempo llevaría y cuál sería la inversión? Bueno, insisto, Carlos, la inversión va a ser de alrededor de 5.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares nosotros ya lo hemos puesto en el Banco del Estado en un programa que tiene por nombre Prosaneamiento. El resto es básicamente ya lo que cada municipio debe financiar. No nos olvidemos, insisto, que esta es una competencia de los GATS municipales. Así que ellos tienen que financiar también esta competencia. Y el tiempo que estamos queriendo trabajar son al menos estos 4 años para alcanzar ese 95% de cobertura que nos hemos propuesto. Ahora, hay un dato que el presidente de la República en este último enlace ciudadano lo dio cuando habló de salud pública y lo dio cuando habló de la gran inversión que dice se está realizando en esa área, que tiene que ver con los indicadores de morbilidad y también tiene que ver con los indicadores de sobrepeso y obesidad. De 19 años en adelante, el 62% de la población sobrepeso y obesidad es tremendo. Y una de las principales causas de la morbilidad es la diabetes. En ese sentido, este es un tema también tremendamente importante y que tiene que ver con el buen vivir. ¿Qué se piensa hacer como estrategia nacional? Bueno, justamente el presidente en el enlace relataba una reunión que tuvimos, extensa reunión que tuvimos, me parece que el día miércoles, donde el presidente ha venido ya reuniéndose insistentemente con el sector de salud, con el sector de educación, y el presidente hace un ajuste de tuercas permanente. Ventajosamente creo que en ambos tenemos buenos ministros, buenas ministras, hay una responsabilidad fundamental de atender bien estos temas y venimos monitoreando permanentemente qué es lo que está pasando con la inversión que estamos haciendo. No nos olvidemos, que el país no se olvide que estamos haciendo la inversión más importante en el país, tanto en salud como en educación. Bueno, y debemos cuidar que esa inversión esté bien hecha, que haya eficiencia, que haya eficacia, que haya cuidado de esos recursos, y por eso es que paulatinamente el presidente viene viendo si el sistema es sostenible, cómo lo estamos haciendo sostenible, cómo estamos llegando con salud a distritos y circuitos, que es la territorialización del sistema de salud, y qué problemas debemos atacar. Dentro de esos aparecen evidentemente un problema de desnutrición, un problema de adecuada desnutrición, sobrepeso, obesidad, que genera problemas de diabetes, que genera problemas cardiovasculares. Es increíble cómo hemos venido cambiando las 10 principales causas de muerte y cómo la diabetes se ha convertido en una de esas, está entre las 3 principales causas de muerte. Si la memoria no me falla, es la primera causa de muerte en el país en este momento. Y esto, Carlos, tiene que ver con los hábitos alimenticios también. La ciudadanía estaría equivocada si cree que una buena salud solamente está dada por lo que el gobierno invierta. También una buena salud está dada por los hábitos que nosotros tengamos cotidianamente. Es decir, si nos cuidamos en el consumo de sal, si nos cuidamos en el consumo de azúcar, si balanceamos adecuadamente nuestra dieta, si no consumimos estas famosas gaseosas que tienen una cantidad increíble de azúcar diaria, si uno ya se toma un vaso de gaseosa, Carlos está consumiendo básicamente su cota máxima de azúcar diaria. Si es que no vamos a controlar, también a regular los hábitos de consumo de la sociedad, es poco lo que podemos hacer solamente en el sistema de salud curativa. Tenemos que hacer mucho en el sistema de salud preventiva y ahí cada ciudadano haga es fundamentalmente importante. Ahora, ese tema de salud preventiva es tremendamente importante, pero el tema también pasa por la educación de los ciudadanos en términos de alimentación para mejorar la nutrición. Es decir, los hábitos alimenticios, por ejemplo, si uno va a sectores populares, y no solamente sectores populares, a cualquier sector, porque esto es transversal, la costumbre de comer carbohidratos en exceso, por ejemplo, lo que se llama tallarines de pollo, perdóneme que le dé este ejemplo y que nos dé hambre el día de hoy, porque yo no he desayunado todavía, y lo combinan con arroz. Estamos hablando de una suma de carbohidratos que puede ser peligrosa en un momento dado. En ese sentido, ¿qué se está pensando hacer en el plano de educación nutricional para la población? Y aquí también juega un papel importante los GATS. Qué bueno que ponga esos ejemplos, Carlos, así nos dé hambre, porque es así como la ciudadanía mejor lo entiende.
Efectivamente, estos son los hábitos que debemos cambiar. Si no tenemos una dieta balanceada, si no combinamos adecuadamente los elementos nutricionales de nuestra dieta, estamos perjudicándonos nosotros. ¿Qué se piensa hacer en términos educacionales? Bueno, también estamos discutiendo, así como estamos haciendo un conjunto de reformas y poniendo a punto el sistema de salud, estamos haciendo el sistema de educación. Y está cambiando, por ejemplo, el pensum educativo. Así que ahí hay una preocupación de distintos temas, desde ser una sociedad más emprendedora, desde ser una sociedad que maneje mejor las cifras, hasta ser una sociedad que pueda tener hábitos adecuados en el hogar. Datos del sistema educativo lastimosamente también nos inhabilita, ¿no? Nos inhabilita de saber cómo cambiar un foco. Hay gente que es absolutamente inútil en estas cosas, de saber cómo atender las cosas del hogar. Y también ahí tenemos un problema de mala nutrición. Así que la ministra de Salud viene conversando con el ministro de Educación para que en el pensum pudiera incorporarse ya sea una materia o ya sea que se incorpore algunas temáticas en las materias ya existentes que atiendan en este sentido. Cuando somos ya adolescentes, cuando somos jóvenes, estudiamos en la universidad o hacemos nuestras tareas de educación técnica o ya empezamos a trabajar y a veces nos toca vivir solos, es increíble la inutilidad que tenemos para entender que una buena nutrición es tal para cuidar bien de nuestra salud. Así que ahí estamos queriendo tomar, Carlos, las medidas no solo en el sistema de salud, sino también evidentemente en el sistema de educación. Antes de pasar al tema de la educación y terminar con el rubro de salud, el presidente hablaba de subcentros y centros de salud. Este tema tiene que ver también con la cobertura en la territorialidad del país. ¿Cómo se está estableciendo la cantidad de subcentros y centros de salud en esta territorialidad por cada 100.000 habitantes? Carlos, ahí yo creo que el país ha hecho una acción en la concepción sobre el territorio. En primer lugar, el territorio para nosotros es fundamental. En el plan hemos puesto y hemos subrayado estas frases que tienen que ver con que la piedra angular de la revolución ciudadana son los territorios. Los avances que hemos hecho en desconcentración son inmensos, en descentralización son inmensos. Quisiéramos avanzar mucho más, pero son las condiciones estructurales del país las que a veces nos limitan en ese sentido. Es decir, tener adecuadas capacidades en los territorios, poder llegar a todos en la perspectiva que quisiéramos, tener los recursos que queremos. Nuevamente ahí cuando el presidente señala, ¿no? Todavía es tanto lo que nos falta por hacer y hay gente que señala que tenemos un exceso de recursos, no sé por dónde hacen sus sumas y sus restas, pero todavía es muchísimo lo que hay que hacer en el país para atender adecuadamente a los territorios. Dentro de esta revolución planteó la figura de los distritos y los circuitos, que son unidades territoriales más eficientes en términos de planificación que lo que son las juntas parroquiales o que son los municipios. No nos olvidemos, Carlos, de este tema es muy importante. Cerca del 70% de cantones en el país incumplen el requisito mínimo establecido por ley para ser cantón. Esto es al menos 50.000 habitantes. En los años 80, en los años 90, fue la Feria de la Alegría en la creación de cantones. Por una lógica de clientelización política, se hacía cantonizaciones en territorios que no debían ser cantón, pero porque esto es bonito, porque esto da réditos, porque esto da votos, así se lo hacía. Al final del día lo que tenemos son cantones pequeños que no tiene mucho sentido poner ahí un hospital básico. Tenemos que juntarlos con otros cantones pequeños para que sea adecuado y rentable, ¿no es cierto? En términos, hablo de rentabilidad en términos social, en términos de rentabilidad económica, no financiera, que sea rentable poner ahí, que sea adecuado poner ahí un buen centro de salud o un hospital básico. Así que sobre esa planificación, tanto salud como educación vienen haciendo sus coberturas. En ambos casos lo que encontramos, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, en algunos casos vamos a tener que cerrar o centros de salud, o escuelas, o colegios, no porque vayamos a tener menos cobertura, incluso va a que cerrar para tener mejor cobertura, porque lo que tenemos en el país, Carlos, es que en cantones pequeños, ya de poca población, muchas veces tenemos pasando la esquina, pasando 2 calles, ¿no es cierto?, ya 2 escuelas repetidas o ya 2 centros de salud repetidos, y esto es una inmensa ineficiencia que el caso ecuatoriano no puede darse porque tenemos que cuidar al centavo nuestras inversiones. Esa misma realidad puede suceder con el tema educativo, con los centros de educación. En ese sentido, el presidente de la República ha dicho, vamos a sacar todas esas escuelitas pequeñas o todos esos colegios pequeños y vamos a poner
centros educativos con mucho mejor infraestructura y con mucho mejor preparados que garanticen esa educación. ¿Es el mismo concepto, señor secretario? Es exactamente el mismo concepto, Carlos. Si la memoria no me falla, necesitamos alrededor de 5.000 centros educativos en el país, pero tenemos un sobrante excedentario de cerca del 40% adicional. Entonces, lo que está pasando es que tenemos escuelas pequeñas, escuelas que no tienen la cantidad de estudiantes que deberían tener, escuelas que ya digo, pasando 2 calles, hay 2 escuelas precarias pasando cada 2 calles, cuando en realidad podríamos tener una muy buena escuela para que atienda a todo ese segmento territorial. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a incorporar por primera vez transporte de las escuelas. Esto significa que en algunos casos esta idea de que la escuelita está lejos y que por lo tanto debo tener una precaria al lado de mi casa, debo tener una precaria necesariamente en mi parroquia, la queremos romper porque vamos a tener también un circuito de transporte para poder acceder a esas escuelas del país. Ahora, el tema de la educación no solo es infraestructura, el tema de la educación no solo es cuerpo docente en términos de que hay que prepararlos, para eso ya se está creando la Universidad de Educación para poder preparar a los profesores. El tema de la educación inicial es fundamental para la vida, para ese buen vivir, pero el tema de la educación inicial no solo tiene que ver con la transmisión de conocimiento, sino también por la necesidad de potencializar las habilidades de los niños y adolescentes. En ese sentido, este plan del buen vivir ha aterrizado el desarrollo local, que tiene que ver con las educaciones in situ, por cierto, en cada una de las regiones, ¿cómo está estructurado de acuerdo a poder potencializar esas habilidades? Sí, Carlos, el tema de educación inicial es fundamental y esto está para el gobierno bajo el concepto de desarrollo infantil integral. Creo que de esto hemos hablado poco, pero cuando yo he podido siempre lo señalo porque es un tema tremendamente importante. Lo que nosotros podamos invertir, Carlos, en la escuela no es tan importante como la inversión que podemos hacer de 0 a 5 años. Y ahí también hay una hablamos de corresponsabilidad de los GATS, hablamos de la responsabilidad del Estado y tenemos que hablar también, Carlos, de la responsabilidad, la corresponsabilidad de las familias. Las familias tienen que saber que es fundamental, las madres, los padres tienen que saber que es fundamental lo que se pueda hacer en los primeros años de vida, que son las inversiones más rentables. Es decir, cuando uno invierte $1 en un niño de 3 años, por ejemplo, de 2 años, es la inversión mejor hecha de la vida. Porque ahí estamos creando un conjunto de capacidades que le van a servir a ese niño en el futuro. Estamos creando capacidades cognitivas, estamos creando capacidades, habilidades emocionales, estamos nutriéndole de un conjunto de herramientas para que pueda tener un bienestar en el conjunto de su vida. Y esto es fundamental y ahí colaboran 2 ejes, Carlos. Uno tiene que ver con el desarrollo infantil, que está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se vienen ya inaugurando también los centros infantiles del buen vivir, una lógica completamente distinta a la que teníamos antes. Estamos mejorando muchísimo en calidad. Tenemos que tener incluso los profesionales que el país necesita para que esto pueda suceder y no los teníamos, Carlos. Mañana decíamos, a ver, queremos entregar digamos $200 millones para poder tener todos los centros infantiles del buen vivir. Bueno, no teníamos todos las parvularias o los párvulos, ¿cierto? Los parvularios para que esto puedan atender. Así que hay que crear también las capacidades para que eso suceda y ya vienen inaugurándose también, Carlos, y en este año ya se ha podido ver cómo dentro del sistema educativo, dentro de las escuelas, está funcionando la educación inicial. Señor secretario, le voy a pedir un favor. Hagamos una pausa para regresar con un tema que me interesa también, que tiene que ver con el tema del Plan Buen Vivir, que tiene que ver es con la migración o con el desarrollo rural e integral, que tiene que ver también con la soberanía alimentaria. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. De acuerdo, Carlos. La seguridad vial también es tu responsabilidad. Consejos para peatones. Si va con niños, tómelos firmemente de la mano para cruzar la calzada.
Hágalo solo en las cruces y pasos para peatones. Este es un mensaje de Cablevisión, productora de contenidos audiovisuales, por CN Plus, 100% noticias. Me gusta. Estamos conversando con el señor secretario de las Emplades. Recordamos que las Emplades significa Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz. Y como le había indicado en el bloque anterior, ahora vamos a hablar de otro componente que tiene que ver con ese plan de buen vivir. Recordemos que el desarrollo local es fundamental para llegar al plan de buen vivir. Y una de mis preocupaciones, señor secretario, por cierto, es el tema del desarrollo rural integral y que esto está bien directamente relacionado con el tema de soberanía alimentaria. Pero aquí tenemos una gran preocupación. Tradicionalmente, o históricamente, mejor dicho, ha habido una gran migración del campo a la ciudad. Entonces, aquí pasa por la necesidad de delimitar la frontera agrícola, por un lado, y por otro lado pasa por la necesidad o la trascendencia de evitar la migración campo-ciudad. Hoy tenemos varios problemas. Es que el desarrollo rural no se ha dado, por un lado, y por otro lado, esta gran migración lo que ha hecho es que la población rural se nos está envejeciendo. ¿Qué estrategia va a aplicar el gobierno nacional para poder neutralizar todos estos efectos que históricamente ha tenido el Ecuador? Señor secretario. Efectivamente, también es un tema fundamental, Carlos, en varios aspectos. Es un tema fundamental para la erradicación de pobreza, pero es un tema fundamental también para el cambio de matriz productiva. No nos olvidemos que en este plan nos estamos proponiendo con dos temas centrales, además de ya los dos objetivos, las 100 políticas, las 93 metas. Dos de los temas centrales tienen que ver con erradicar pobreza y transformar la matriz productiva del país. En ese sentido, en el sector agrario tenemos que limitar la frontera agrícola, como usted bien lo decía. Nosotros estuvimos hace poco en Zumba, cantón fronterizo al que después de Roldós, si no estoy mal, no había llegado ningún presidente, o me falla la memoria, perdón, si no es Roldós, me parece que, algún otro presidente, para no cometer un error, es el único que había ido a Zumba, y evidentemente nosotros con todo su gabinete, ahí la diferencia, todo su gabinete a trabajar 2 días en Zumba y ver las necesidades del cantón. Lo que pudimos ver es cómo la ampliación de frontera agrícola ha afectado terriblemente la sostenibilidad ambiental de Zumba. Digamos, la deforestación ha sido increíble porque está no tratándose adecuadamente este tema en el conjunto del país. Pero no solamente es eso, Carlos. Evidentemente también necesitamos mejorar la democratización y el acceso a los activos productivos. Dentro de los activos, la tierra, ya estamos haciendo y tenemos, el MAGAB implementa programas que puedan mejorar el acceso a tierra de los campesinos, pero también de crédito. La semana anterior también tuvimos una reunión, el presidente pidió algunos ajustes porque queremos potenciar en realidad el trabajo del Banco Nacional de Fomento, darle una orientación hacia un banco de desarrollo rural, ¿no es cierto? Ver cómo atiende ese segmento, pero también cómo no deja de atender al segmento urbano marginal, que muchas veces ha venido solicitando créditos de este banco. Entonces, cómo tenemos un banco más fortalecido. Pero nuevamente creíamos, sería un error si creemos que solamente es un problema de acceso a activos productivos, sino también de productividad. Debemos mejorar la productividad en el campo y esto implica mucho de investigación, mucho de también crédito, mucho de mejoramiento de semillas, mucho de mejoramiento de técnicas de riego, así que son temas en los que estamos comprometidos. Ya se venía trabajando antes de la formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir, este último, en una estrategia con el Ministerio de Agricultura. Eso viene avanzando, la conexión de temas de ahí son importantes. Usted había señalado los temas de economía popular y solidaria, es fundamental, porque si el país quiere cambiar su matriz productiva, necesita un sector agrario que produzca más y mejor, porque de institución inteligente de importaciones y volcarnos a exportar lo que podamos, y en ese sentido el sector agrario es un sector fundamental. ¿Cómo articular el agro con la industria para poder tener valores agregados y desarrollar agroindustria?
reto, Carlos, ese es el reto sumamente fuerte. Recuerde que el vicepresidente de la República viene liderando el Comité de Matriz Productiva, maneja una Secretaría Técnica para el efecto y hemos tenido ya al menos unas 2 reuniones donde el MAGAP, donde esto ha estado en discusión. No solamente, insisto, es un problema de tener mejor los productos que ya tenemos, consolidar nuestra oferta primaria exportable. Es fundamental dar el salto hacia un sector agrario que se conecte con el industrial, que podamos tener productos con mayor valor agregado y que estos puedan ser exportados. Ahí está el kit de cambiar la matriz productiva. Ahora, en ese aspecto, el tema de las fronteras agrícolas, las poblaciones van creciendo y el problema es que las poblaciones vayan creciendo significa que existe un riesgo y el riesgo es la urbanización de lo rural, que si bien tampoco lo vamos a satanizar, pero sí tenemos que tener claramente delimitadas nuestras fronteras agrícolas, porque tenemos que pensar no para 4 años, sino para un país que crece en 50 años. Eso me lleva a otra pregunta, la manera como crecen las ciudades. Si queremos ir previendo todo eso, las ciudades van a tener que crecer verticalmente, lo que significa mayor concentración de la población en los mismos espacios en términos de kilómetros cuadrados, lo cual tenemos que trabajar fundamentalmente en movilidad, en medio ambiente y en servicios básicos. Desde ese punto de vista, este plan de cuando habla del desarrollo local, ¿prevé todo esto que estoy mencionando? Sí, Carlos. El plan para el buen vivir, y no nos olvidemos que incluso nuestro documento político con el cual ganamos las elecciones incorporó 3 revoluciones: la revolución del conocimiento, la revolución cultural y la revolución urbana. Y esto que usted señala, Carlos, es tremendamente importante. Créame que en las últimas reuniones en gabinete ha sido de los temas que más tiempo ha tomado, porque el trabajo que tenemos que hacer ahí, nuevamente, con los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental. Ellos tienen la competencia de ordenamiento territorial, todos tenemos la competencia de ordenamiento territorial, ellos fundamentalmente en el ámbito de los cantones, así como las provincias en el suyo y las parroquias en el suyo también. El tema de ordenamiento territorial, de gestión y uso de suelo es fundamental en los cantones, Carlos, y eso es un tema que claramente nos preocupa y nos interesa. ¿Qué estamos haciendo? Primero, estamos terminando de revisar una ley de gestión de uso y gestión de uso del suelo. Esta ley la enviaremos a la Asamblea dentro de pocas semanas, porque para que puedan densificar lo que usted decía. No podemos seguir creciendo en horizontal. Esto también es muy caro muchas veces. Cuando estamos hablando, el primer tema con el que empezamos a hablar es de agua potable y saneamiento. Me es mucho más caro trabajar agua potable y saneamiento. En cambio, que si las ciudades, sobre todo las ciudades consolidadas como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Ambato, Portoviejo, Manta, crecen horizontalmente, densifican, es mucho más barato para poder dotar adecuadamente de servicios a estas ciudades. Pero no solo eso, Carlos, también es en qué ciudades, en qué espacios, en qué sitios se asientan las ciudades. Muchas veces se asientan en sitios de riesgo. Eso tiene que ser controlado y tiene que ser mejorado. Digamos, ahí hay una infinidad de temas que podemos trabajar. El propio tema del desarrollo urbanístico. No tenemos la cantidad de gente especializada en desarrollo urbanístico, en la temática de hábitat, y por eso es que en algunos casos debemos reconocer que hay ciudades que han crecido tremendamente desordenadas, con una estética lamentable en algunos casos, porque esta no ha sido una temática que ha sido de interés de los alcaldes del país, y este gobierno no piensa dejar que eso suceda así. Así que siendo nuevamente una competencia de los municipios, estaremos pendientes de incluso intervenir competencias donde debamos hacerlo, porque no podemos darnos el lujo de que las ciudades crezcan desordenadas, caóticas, sin atención de sus servicios básicos e, insisto, algunos casos con una estética lamentable en los modelos constructivos. Secretario, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido todo este tema estructural de cómo vencer a la pobreza y que tiene que ver con el plan del buen vivir. Muchas gracias, señor secretario. A usted, Carlos, siempre un gusto. Gracias. Bueno, y amigos televidentes... Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.